Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar conectados ahí, aunque sea un poco tarde, pero se nos trabó algo ahí. Vaya que no fue yo, pero sí hubieron algunos problemas, pero no sé, decidí dar el tema porque me parece muy interesante y creo que esperar otro martes para poder desarrollar otro tema sería casi una semana. Entonces, regálenme unos minutos ahí para poder desarrollarlo. Hagamos una oración para que Dios nos bendiga y nos pueda dar esa unción y esa gracia para poder enseñar. A todos los que me escuchan desde ya, saludes, bendiciones, perdonen por la tardanza. Quiero preguntarles si se escucha bien el sonido, si no hay que subirle un poco más, le agradecería que me lo escriba. Hagamos una oración entonces. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Apelamos al trono de tu gracia sabiendo, Señor, de que eres tú el que ha de bendecirnos, el que ha de hablarnos, instruirnos y mostrarnos el camino correcto. Te ruego, Señor, que venga sobre mí una unción profética que pueda enseñar conforme a tu palabra. Te ruego, Señor, que todo estorbo, todo aquello que se pone a tu palabra, a tu mensaje, sea desautorizado ahora en el nombre de Jesús. Y venga sobre nosotros la paz y la tranquilidad y para poder desarrollar y disfrutar este momento al cual nos has dado. Así, Padre, te damos gracias. Señor, bendice a aquellos que están enfermos, sánalos, a los que tienen necesidad, ayúdalos, por favor. Y de la misma manera, abre nuestros ojos del entendimiento para poder comprender acerca de tu palabra. Amén y amén. Bueno, gracias a todos, gracias por estar ahí. A Guillermo Rivas, al pastor Guillermo Rivas, Dios te bendiga. Saludos hasta Guatemala, a mi tía, a mi mamá, a la hermana Yander y a Lucy Reyes y a todos aquellos que están conectados, que tal vez no los tengo aquí en mi página. Los saludo y los bendigo. Gracias por estar conectados. Entonces, yo quiero hablarles acerca de las épocas y cómo es que el Padre determinó en ciertos tiempos que hubieran profetas. Ahora, usted sabe que hay una corriente teológica que no cree en los profetas y enseñan que no hay profetas. Pero a la luz de la palabra, nosotros hemos estado hablando durante ya más de unos 2 años o 3 acerca del ministerio profético y entendemos cada vez más cosas. Entonces, acompáñeme a 1 de Pedro 1:10, dice, los profetas, escuche, estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación. ¿Quiénes? Los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Pedro se refiere en el capítulo 1:10 de la primera epístola, él se está refiriendo que los profetas del Antiguo Testamento estudiaron con cuidado todo acerca de la salvación que vendría. Luego después dice, hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Y mire esto bien interesante lo que dice más adelante, en el 11. Antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba. ¿A quién? A los profetas del Antiguo Testamento. Luego dice, a los profetas, los que en él deberían de sufrir aquí en la tierra. Entonces, mire, antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que deberían de sufrir ellos como profetas aquí en la tierra. Y luego dice, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. En otras versiones lo desarrolla de una manera más distinta. Ahora, otras versiones dice que los profetas indagaron, instruyeron, pensaron para quién era la gracia que vendría. Y entonces, en este orden de ideas me doy cuenta que el ministerio profético del Antiguo Testamento, ejerciendo su función como profetas del Padre, desarrollaron profecías, palabra profética que ahora, como dice Pedro, tenemos la palabra más segura, que bien hacemos en escuchar porque es la que nos alumbra como una antorcha en pos de los eventos venideros. Ahora me llama mucho la atención porque el Espíritu Santo les enseñó a los profetas el tiempo, las épocas, lo que iba a suceder, pero a ellos no se les reveló todo. Por eso es bien interesante cuando nosotros abordamos el tema de los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos no lo sabían todo. Jeremías no llegó a cumplir todo su ministerio. Daniel no entendió a totalidad lo que tenía que hacer, porque obviamente fue parcialmente. El Señor le mostró la semana 70 a Jeremías, pero Daniel fue a indagar y a estudiar para qué tiempo y para qué época, y el Señor le mostró a Daniel para qué tiempo y para qué época, pero no fue en la época de él, sino iba a ser en la época nuestra. En ese orden de ideas,
quiero de alguna manera que por favor todos aquellos que me escuchan no se sientan ofendidos a la hora de que ustedes ejerzan el don de profecía o si son profetas, sino yo solo estoy exponiendo, a nadie le impongo que lo crea o que lo desarrolla, pero si usted está ahí, espero que pueda discernir mis palabras. No trato con estas enseñanzas de ofender a ninguno que se dice ser profeta o es profeta, no, sino mi trabajo es instruir, porque el Señor me habló a mi corazón, porque da la casualidad que los profetas verdaderos hablan la verdad y no tienen muchos seguidores, hermano. Pero los profetas falsos tienen bastantes seguidores, y eso lo vemos en la época de los profetas. Cuando Jeremías profetizaba, hermano, no lo querían porque hablaba la verdad y por eso lo querían matar. Entonces, gracias a Dios no somos tan grandes como otros que tienen demasiado seguimiento, pero le doy gracias a Dios porque nos está abriendo la escritura para comprender en realidad el ministerio profético. Entonces, abordemos un poco más de eso. Saludo a la hermana Jenny Sandoval, a la hermana Gladys Mora, Ana Leiva, dice el hermano Ismael Sandoval, bendiciones pastor, se escucha excelente, claro, Dios lo bendiga, amén. Entonces, los profetas, regreso con esto, en el 11, antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba, y los profetas lo que deberían de sufrir. Por eso muchos piensan que ser profeta ahora es tener fama y poder tener una iglesia grande y poder vivir del evangelio. Eso es lo que piensan, pero en realidad el verdadero profeta sabe que va a sufrir por causa del nombre de Cristo. Ahora mire eso, y también les enseñaba a todo lo hermoso que iba a suceder después, pero los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Bien interesante esta versión, porque ahora los profetas del Nuevo Testamento somos iguales. Vemos la escritura y lo que hacemos es pedirle a Dios a través de su Espíritu que nos enseñe a describir, a saber cuándo es el regreso del Mesías al mundo. Ya vino una vez como siervo a morir en la cruz, resucitó, ahora está sentado a la diestra del Padre, pero en el libro de los Hechos él dice que va a regresar. Así como él subió al cielo a lo más alto, así también descenderá, dijeron aquellos hombres vestidos de blanco a los apóstoles. Entonces, en ese orden de ideas, mire esto, cuando se da a conocer el ministerio profético, se debe hacer la diferencia entre el ministerio profético, oiga, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, considerando que los profetas del Antiguo Testamento, oiga, ellos fungieron y hicieron funciones distintas con condiciones diferentes a los profetas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los profetas de Samaria no eran igual a los profetas de Jerusalén. La dispensación era diferente. Vemos a un Jonás predicándole y profetizándole a un pueblo que no era Israel. Y entonces cuando miramos que los profetas del Antiguo Testamento se enfocaron en una nación, hablando del pueblo de Israel. Ahora los profetas del Nuevo Testamento no nos enfocamos en una sola nación, sino nos enfocamos en todas las naciones. Bueno, entonces vayamos a ir viendo algunos puntos y características tan interesantes como vamos a hacer, cómo vamos a ver el orden del cambio de época acerca del Señor, como lo estableció. Efesios 4:9 dice, esta expresión es, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra, usted sabe. En el 10 dice, el que descendió también, el mismo que ascendió, hablando de Cristo, mucho más arriba, oiga, de todos los cielos para poder llenarlo todo. Está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, y entonces vea cómo el Señor en el Nuevo Testamento establece a los 5 ministerios. Luego Él dice, Efesios 4:11, Él dio a algunos a ser apóstoles, primeramente, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces constituye el nuevo orden, si se puede decir, de los profetas que iban a ejercer en el Nuevo Testamento. Aquí está hablando al principio, pero mire,
Efesios 4:12, la Torre Samat dice, porque los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia que vendría. Los profetas del Nuevo Testamento ahora indagan y estudian a través del Espíritu lo que va a acontecer y cuándo va a acontecer y cuándo van a hacer las cosas. Por eso mire lo que dice la Torre Samat. Efesios 4:12 dice, a fin de que trabajen en la perfección. ¿Quiénes? Los 5 ministerios. A los santos en la función del ministerio con el objetivo en la edificación del cuerpo, oiga, místico de Cristo. Qué interesante, me gustó mucho la Torre Samat, porque otras versiones dice, para catartizar, para perfeccionar a los santos en la función del ministerio, para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los profetas del Nuevo Testamento? Hacer una función, trabajar en la perfección del pueblo santo, en la función de ministerios y también en la edificación del cuerpo místico de Cristo. Bueno, en ese orden de ideas, miremos otros puntos. Miremos los profetas cómo fueron instituidos en el Antiguo Testamento y cómo son instituidos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, acompáñeme. Una de las primeras cosas a considerar que nosotros debemos de considerar es cuando surgió el ministerio profético en el Antiguo Testamento. Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, obviamente nos vamos a Efesios 4:10, como ya se lo determiné. Ahí vemos que Dios instituye, da dones a los hombres hecho carne, haciendo una función de ministerios primarios. Ahora, bendiciones a José Beáez hasta allá la frontera de California y Oregon. Bendiciones a la hermana Flor Armas hasta allá a Guatemala, allá la capital de Guatemala, y a todos aquellos que están ahí también saludos. A la hermana Ana Enríquez al Valle de San Fernando, saludos a todos allá en Guatemala, en Centroamérica, El Salvador, Honduras, donde también nos ven, México y Estados Unidos, y de vez en cuando nos miran en Sudamérica y también en Europa. Entonces, miremos esto para ir desarrollando más, porque lamentablemente empecé un poquito tarde, pero aguántese un poquito, porque esperar otra semana para oír un mensaje profético en el orden pues de la palabra, no que sea una profecía, sino un estudio más de la palabra. Entonces, mire esto. Miremos entonces que en el Antiguo Testamento había una formación y un orden dado por el Padre. En el Nuevo Testamento, según Efesios 4:10, entonces vemos la institución, instituidos en el orden basado a nuestro Señor Jesucristo. Miremos entonces, después de haber resucitado el Señor Jesucristo, lo que ya le dije, ascendió a lo más alto. Él mismo dio dones doma en forma de hombres y los constituyó como 5 ministerios que van a estar haciendo una función en la iglesia para antes de que venga el Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos el ministerio profético del Nuevo Testamento, es dado por el Señor Jesucristo con el propósito de capacitar a la iglesia, al cuerpo místico, para edificar a los santos y para capacitarlos para que ellos puedan alcanzar un nivel. Entonces, en ese orden de ideas, perdone que vaya rapidísimo, pero estoy aprovechando el tiempo porque yo sé que tal vez lo agarré con la cena en la mano o cocinándole a su esposo, y entonces quiero de alguna manera abordar un poco más. Quiero de alguna manera que miremos cómo trabaja esta función y qué es lo que debemos de hacer para aprender un poco más acerca del ministerio profético. Entonces, profetas instituidos en el Antiguo Testamento, le voy a dar algunos ejemplos cómo Dios los llamó. Ahora Dios los llama a los 5 ministerios, entre ellos a los profetas. Pero en el Antiguo Testamento vemos cómo quienes surgieron y quienes fueron ordenados por el Padre para hacer una función profética de parte de Él. Entonces, según 1 de Pedro 1:10, vemos la unción, el llamamiento y el orden del Padre a los profetas del Antiguo Testamento. Luego, cuando miramos Efesios 4:8, vemos que el Señor Jesucristo, al irse y de regreso al Padre, instituye o ordena a los profetas que iban a ejercer en el Nuevo Testamento. Pero vemos más adelante que también en 1 Corintios 12:28 iba a haber una función, dice Pablo, acerca de aquellos
aquellos profetas que iban a ser del Espíritu. Eso quiere decir que en el orden del Padre habían profetas, en el orden basado al Hijo Jesucristo hubieron profetas, y en el orden de la era del Espíritu Santo también se tienen que mover profetas. Aquí es donde muchas personas no entienden el orden o la dispensación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque incluso cuando el Señor Jesucristo sube a lo más alto, ahí en ese momento empiezan a desarrollarse profetas, entre ellos está Agabo, y entonces, pero ellos no quedaron, ellos no vivieron 2000 años para seguir ministrando a la iglesia, sino que ellos cumplieron su vida y se murieron. Vemos, hermano, en la historia de la iglesia que ha recorrido aproximadamente más de 2000 años, y los profetas y los apóstoles que empezaron al principio no están. Entonces Dios tuvo que dejar una dispensación nueva basado al orden del Espíritu Santo, donde Él va a ejercer, si se puede decir así, instruyendo a los profetas o a los 5 ministerios que van a ejercer en el final de los tiempos que nos tocó a nosotros. Ahora, yo no tengo la culpa que a mí me haya llamado en este tiempo, pero durante estos 2000 años tuvo que Dios levantar hombres haciendo una función apostólica, evangelística, pastoral, magisterial y profética. Aunque lo dije al revés del orden, pero lo que le quiero decir es que Dios administraba a su iglesia durante todos estos tiempos. Ahora, vemos con más auge porque dice la Escritura que el final de las cosas va a ser mejor, y eso quiere decir que la revelación mayor que viene sobre nosotros va a darnos más luz. Por eso el Señor Jesús advierte que en el final de los tiempos Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, y entonces iba a haber una función de una tarea de ordenamiento, si se puede decir, a través del Espíritu Santo. Entonces, miremos esto. ¿A quiénes llamaron en el Antiguo Testamento? Solo para tener un ejemplo, cómo es que Dios llamó a los profetas del Antiguo Testamento y cómo es que ahora se hace en el Nuevo Testamento. A todos desde ya los que están conectados, gracias. Hasta Guatemala, a la hermana J.J. Escobar. Saludos, Pastor Eric, desde Guatemala. Que Dios me las bendiga. Entonces, miremos un ejemplo de un profeta que fue llamado en el Antiguo Testamento a hacer una función. Por ejemplo, la versión Baad dice en Isaías 49:1, dice: escuchad, costas lejanas, oí esto, naciones distantes. Dice: el Señor me llamó antes de que yo naciera. Aquí está hablando Isaías. Aquí Isaías está haciendo una referencia, que él no se llamó ni él se puso. Antes de que él naciera, ya el Señor había llamado al profeta Isaías a hacer una función profética. El Señor me llamó antes de que yo naciera en el vientre de mi madre, pronunció mi nombre. Venía preparado, predestinado como profeta. Luego él dice en el 49:2, hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Luego dice, me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Entonces me llama mucho la atención porque a todos los profetas lo que Dios va a utilizar de los profetas es su boca. Obviamente de la boca se desarrolla la enseñanza, la profecía, la adoración. Se necesita la boca para hacer la función profética. Entonces me llama mucho la atención porque antes de que él naciera, el Señor ya lo había llamado a Isaías. No dice como profeta ahí, pero lo llamó a servicio. Y entonces vemos que Isaías fue reconocido como un profeta. Entonces una de las cosas que le hizo ese llamamiento a Isaías fue que le pulió. Dice, hizo de mi boca una espada afilada. Como quien dice, una palabra que va a llevar mi boca, que va a entrar y a penetrar en un espíritu que va a salir de su boca y va a hacer una función en el corazón de las personas. Y dice que lo escondió en la sombra de su mano. Si lo podemos ver figurativamente, aunque no es el tema ahorita, hablando de una cobertura ministerial, el profeta estaba cubierto bajo las 5 unciones. Luego dice que se convirtió en una flecha pulida. Usted sabe, las flechas de la aljaba del valiente son formadas y labradas y luego son lanzadas y llevan a su punto. Nos está hablando de que el profeta fue formado como una flecha pulida para llegar a ser parte de la aljaba del Padre, si se puede decir así, que lo iba a enviar a hacer una función profética. ¡Qué tremendo! Ya me emocioné. Entonces, ese es solo un ejemplo. Luego miramos el llamamiento de otro profeta
que Dios instituyó. Quiero que se dé cuenta y que se note que los llamamientos del Antiguo Testamento fueron de una manera sobrenatural, porque la Escritura habla de 12 profetas menores, de 5 profetas mayores, pero aparte están los profetas atípicos, hablando de hablando de Abraham, hablando de Abel, hablando de David, etcétera, y de otros profetas que ejercieron como Samuel, Eliseo, Elías, que no están desarrollados en los 12 profetas menores ni en los 5 profetas mayores, sino que son profetas que también ejercieron y dieron una función que nos abre mucho el entendimiento. Entonces miremos el llamado también del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1:4 dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes de que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes de que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces es bien interesante, porque usted sabe que yo he abordado este tema, este capítulo de Jeremías yo lo he abordado mucho, porque veo aquí la formación preexistencial, la formación ministerial en un vientre apostólico, luego la formación de consagración durante ese vientre, y luego nace y lo ponen como un ministerio primario. Antes de que yo formase en el seno materno te conocí, antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y entonces dije, ay Señor Dios mío, he aquí no sé hablar porque soy joven. Volvemos a lo mismo, llama a un profeta preexistencialmente, ya venía en un orden divino como ser un profeta del Padre. Había una función que el Padre iba a hacer en la boca de Jeremías, porque él decía que no podía hablar. Luego miren el 7 dice, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás y todo lo que mande dirás. Entonces lo que está diciendo es, hay un llamamiento que yo te hice, te voy a administrar tu boca y te voy a enviar a ejercer el ministerio profético. En el 8 dice, no tengas temor de ellos. Eso lo que le está diciendo es, reconoce que sos genuino profeta, porque contigo yo voy a estar para librarte, declara el Señor. Y vemos en la Escritura que el Señor libró a Jeremías y cumplió su palabra. Entonces todo aquel que es llamado por Dios, instituido por Dios, Dios va con él. Dios lo respalda, Dios lo envía, Dios le ministra su boca y le dice, no tengas temor, porque eso quiere decir de que todos nosotros los profetas reconocidos, llamados por el Señor, como que a veces nos va a dar un poco de temor hablar la verdad. Por eso, hermano, a veces hay personas que me dicen que las palabras que enseño o profetizo son muy fuertes, pero si es la verdad, la vamos a profetizar, si es la verdad, la vamos a enseñar, sin el sentido de dañar a nadie, ¿no? Sino simplemente veo yo que una de las funciones de los profetas del Antiguo Testamento era hablar la verdad, aunque incomodara, hermano. Yo le pido a Dios que por favor reciba las palabras que Dios pone en mi corazón hacia su vida, y que nadie se sienta ofendido, sino que a través de ellos nos podamos dar cuenta cuál es el orden que Dios hizo al llamar a los profetas del Antiguo Testamento. No tengas temor entre ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y entonces extendió el Señor su mano, tocó su boca, lo ministra, y el Señor me dijo, he aquí he puesto mi palabra en tu boca. Eso quiere decir que la palabra va a ser enviada a través de los ministros, y entonces se abrirá la boca, entonces van a profetizar. Entonces, vemos a un Isaías preexistencialmente llamado, establecido por el Padre, ministrado en su boca. Vemos a un Jeremías también preexistencialmente llamado, ministrado en su boca y enviado a un pueblo que le iba a hacer daño. Ahora mire esto, el llamado del profeta Ezequiel. Y dice esto, Ezequiel 3:16 dice, y sucedió que al cabo de los 7 días, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, te he puesto por centinela, yo le agrego por profeta, de la casa de Israel. Note que esos 3 profetas que le acabo de mostrar, que ya vienen marcados y preexistencialmente ordenados por Dios, el Padre, hacen una función de profetizarle a un pueblo, no a las naciones, sino a un pueblo. Hijo de hombre, te he puesto como centinela a la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, advierte de mi parte. En el capítulo 3 al principio usted ve
que el Señor le dice a Ezequiel: no les tengas miedo, te voy a poner una frente de pedernal. Eso quiere decir que nadie le vas a caer bien. Lamentablemente el profeta verdadero no cae bien en ningún lado, hermano, porque habla la verdad. Los profetas falsos siempre llenan a las personas de ilusiones, pero un verdadero profeta va a tener que tener frente de pedernal, porque la gente va a hablar de él, la gente lo va a vituperar, la gente no lo va a querer, lo va a querer matar. Lo mismo sucedió con Isaías y con Jeremías. Ahora vemos el llamamiento de Ezequiel y dice: hijo de hombre, te he puesto por centinela a la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, advierte de parte de mí. Entonces, cuando usted regresa unos capítulos atrás, le dice: cómete este libro, la palabra. Va a ser miel en tu boca, te voy a ministrar tu boca. Va a haber, también no te va a gustar palabras que vas a decir, porque el libro te va a dar revelación, pero también te va a intrigar. Y luego lo dice: te voy a mandar a una casa rebelde, donde no te van a escuchar, por eso te voy a poner frente de pedernal. Le dice Ezequiel, hermano, digo yo, si no lo van a escuchar, ¿para qué lo envía, hermano? Pero así es Dios, porque el que quiera ser profeta debe de saber que Dios lo va a usar como Él quiere, no como uno quiere, no como el famoso de Facebook, el famoso de esto. No, está diciendo: yo lo voy a usar aunque no te hablen. Mire, eso me habla a mí, porque a veces uno desmaya, ¿va? Pero de alguna manera el Señor le avisa y le dice a uno: vas a abrir la boca, no vas a ser muy agradable a los oídos de la gente, muchos te van a cuestionar, muchos, etcétera, pero tú di la palabra. Amén. Entonces así lo haré. Entonces, miremos el llamamiento de otro profeta, hablando de Oseas, también llamado. Oseas 1:1 dice: y vino palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Berí, en el día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Note que los profetas del Antiguo Testamento se sometían a un reinado. Yo he oído personas que dicen: no, si los profetas del Antiguo Testamento, ellos ejercían solos, no necesitaban ninguna cobertura, y eso es mentira. Todos los profetas estaban sometidos a un sacerdocio. Permítame, porque veo aquí algunos comentarios. Saludos a la hermana Wendy hasta allá Guatemala, Dios la bendiga, sigue usando de esa gran manera, pastor. Amén, el Señor le sigue usando grandemente, profeta. La hermana Cristi dice: conforme al llamado de Dios, va levantándolos y se va manifestando la verdad en el testimonio del profeta, y la palabra siempre se cumple a lo largo o corto plazo. Dios mismo respalda. Amén. No se escucha, pastor. ¿Me oigo bien? Por favor, si alguien me escribe, para seguir desarrollando. ¿Se oye bien? Alguien que aquí me dice que está bien. Bueno, por favor, si alguien me puede escribir para poderlo desarrollar. No sé si la hermana Cristi me puede escribir, de decir: hermano, si se oye o no se oye, o tal vez quería decir: habla padre, va. Bueno, es que hemos tenido problemas con la internet, la computadora, etcétera. Pero ¿sabe qué? Dios es bueno, nos está hablando, y a mí me encantó este tema. Dije yo: no, aunque sea tarde lo doy. Dije yo: saludos al hermano Ronnie Molina, si se oye bien, Dios te bendiga. La hermana Ani Velázquez también se oye bien, Flor Armas también. Entonces seguimos. Entonces mire, regreso donde me quedé. La palabra del Señor vino al profeta Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, cuando por primera vez, oiga, habló por medio de Oseas el Señor y le dijo: anda, toma para ti una mujer ramera, engendrarás hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. ¡Qué tremendo! ¿Va? Se imagina que usted ande ahí buscando la consagración del Señor y el Señor le hable, va: vos, flaco, mira, vas a ir a un pueblo y le vas a decir. Entonces aquí veo yo cómo Dios va instituyendo a los profetas, y me aseguro que si usted y yo estudiamos el llamamiento de todos los profetas, todos tuvieron un llamamiento sobrenatural. Entonces aquí el Señor le da una comisión al profeta Oseas
y él iba a ser el mensaje. Jonás fue el mensaje en Nínive. Jonás fue el mensaje en el libro de Oseas. ¿Por qué razón? Porque él se imagina aquel profeta. Yo a veces me pregunto, hermano, ¿por qué ese llamamiento tan tremendo hacia Oseas? ¿Se imagina a Oseas usted en su plena juventud, en la primavera de sus años, ansioso por buscar a una muchachona y casarse con ella? Y saber de que Dios lo reconoció como profeta y querer tener a su esposa en orden y sus hijos, y viene el Señor y le dice, esto es lo que vas a hacer, esta es tu comisión, profeta. Quiero que hagas una función, que la gente va a hablar de vos, profeta Oseas. Van a hablar de vos, te van a decir adúltero, te van a decir fornicario, se van a burlar de ti porque vas a tener hijos que no son tuyos, tú los vas a... hermano, y se imagina el llamamiento de ese profeta. Por eso muchas personas confunden el llamamiento profético ahora en el Nuevo Testamento, y si Dios es el mismo, Dios va a ejercer la misma función en todos los profetas, hermano, ya sea las del Padre, las del Hijo o las del Espíritu Santo. Entonces, ve y haz una función. Oseas era el mensaje. Entonces el llamado que Dios le hace a Oseas es extraordinario, y hizo su función, porque él pudo haber dicho, no, Señor, saber si eres tú el que me está hablando, si tú me has llamado a mí a consagrarme y ahora me estás diciendo que cometa esa infidelidad. No, Señor, no sé, ¿será que estoy oyendo bien? Y sí oyó bien, porque los profetas del Antiguo Testamento fueron usados de una manera extraordinaria, y yo los admiro, hermano. Entonces, en ese orden de ideas vemos 4 características de llamamientos de profetas en el Antiguo Testamento. Esto tendría que alargarlo y extenderlo más y poder platicar más, pero ya llevo 33 minutos y entonces quiero de alguna manera llegar también a los del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia del ministerio profético del Antiguo Testamento y el Nuevo? En el Antiguo Testamento, el Padre llamó a los profetas, llamados por la gracia del Padre, pero tenían el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 1:10 al 11. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, todos hicieron una función de profetizar y que quedara escrita la palabra profética que ahora tenemos tan segura para leer. Entonces, ahora ellos hicieron esa función, ellos fueron el mensajero. Vemos, hermano, incluso, aquí debería de agregarle el llamamiento del último profeta del Antiguo Testamento, hablando de Juan el Bautista, otro hombre extraordinario que tuvo un llamamiento que la Biblia describe que era entre los profetas, Juan era el mayor. Vemos que fue profetizada su nacimiento, desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo, fue llamado por el Padre. Luego tuvo una función, le dieron el nombre y ejerció su tiempo. No fue hasta que vino el profeta de profetas a establecer el orden y a mostrarnos una forma nueva en el orden divino de cómo se hace lo profético. Entre comillas, se puede ser profeta, pero también se puede desviar uno, hermano. Mire a Juan. Así que, por favor, no me critique tanto a mí, ¿va? Yo ahí voy dando mis tanes, ¿va? Estos hombres que les he dicho son hombres, superhombres extraordinarios. Y entonces, al ver sus ejemplos, me alientan a mí a seguir adelante. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, llamados por la gracia del Padre, pero tenían Espíritu de Cristo y Espíritu Santo. Ellos eran usados para comunicar al pueblo de Israel el mensaje. Aquí están los versículos que le di, mire, Isaías 49 del 1 a 2, Jeremías del 1 al 4 al 5, Ezequiel 3:17 y Oseas 1:2. Ejemplos, y sé que hay más, pero solo se los quería traer para que miremos y notemos la diferencia del llamamiento de los profetas en el Antiguo Testamento. No sé si me estoy dando a entender, lo veo muy callado, dígame amén, gloria a Dios, ouch, ulugrum, algo diga, pues escríbame ahí o haga sus preguntas. Ahora mire, en el Nuevo Testamento, según Efesios 4:11 al 12, vemos entonces cómo fueron instituidos por el Hijo.
Estos son llamados por Jesucristo en una función de regalos doma, con la unción del Espíritu Santo, y su función es capacitar a los santos. No dice su función es para profetizarle a los santos. No, su función es capacitar, enseñar, instruir, perfeccionar. Esa es la función de los profetas del Nuevo Testamento. Entonces, mire esto. Antes de ascender al Padre, Él lo instituye. Por ejemplo, Hechos 1:7 dice, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. Habló Jesús, previo a irse. No les corresponde a ustedes los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Luego dice en el 8, Hechos 1:8, pero ustedes recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces está diciendo, voy a instituirlos. Aquí ya vemos que ya pasó una dispensación de apóstoles. Cuando vemos en el libro de los Hechos, después de la partida del Señor Jesucristo, vemos el cambio de traslado apostólico, porque eran 12 apóstoles, uno falló, y dice la Escritura en el libro de los Hechos, que tiraron suerte, dice unas versiones, entre los apóstoles y el Espíritu Santo, para ver quién iba a ser el que iba a reemplazar a Judas. Entonces, cuando vemos que le tocó el lugar a, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue. Bueno, instituyen a otro apóstol. Y entonces ya vemos cómo es que la función iba a ser el cambio en el Nuevo Testamento a la hora de escoger ministros. Ahora el que escoge a los ministros es el Espíritu Santo, viendo la figura en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Entonces aquí el Señor le está diciendo, yo me voy a ir, pero vendrá el Espíritu Santo y Él entonces escogerá a los profetas, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Los está diciendo, viene una nueva orden o un orden para los ministerios. Y entonces dice acá, saludos a la hermana Alice hasta allá, Guatemala. Hermana Cristi dice, o sea, pastor, que los profetas de ahora se reconocen por medio del Espíritu Santo. ¿Me explica eso, por favor? Claro. Lo que estamos dándonos cuenta es que ya no son llamados por el Padre. ¿Por qué razón? Porque ahorita le voy a explicar. Ya no son llamados por el Padre porque los profetas del Antiguo Testamento fueron llamados por el Padre. Primera de Pedro 1:10. Cuando vemos al Señor Jesucristo ejerciendo sus 3 años de ministerio, llama a 12 apóstoles, pero Él era el apóstol del Padre. Eso lo explica el libro de Hebreos, pero también hacía la función de los 5 ministerios. Incluso hay una enseñanza que yo abordé hablando de Jesús el profeta. Vemos también cómo Él se manifestó lo profético y nos muestra el orden correcto de un profeta. No es hasta que llegamos al capítulo 1:8 donde ya Él está a punto de ser glorificado y sentado a la diestra del Padre, y entonces deja órdenes. Y dice, de ahora en adelante, el que los va a llamar es el Espíritu Santo. Perdón por lo que estoy diciendo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Más adelante en el capítulo 2 de Hechos dice, y el Espíritu Santo vino sobre aquellas personas. Esto fue lo que profetizó Joel, que venía el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces establece una función ministerial. Sus hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces ahí ya incluye el ministerio también para la mujer. Luego dice, los jóvenes verán visiones, serán visionarios. Luego los ancianos tendrán sueños. Una versión dice sueños de revelación profética. Y luego dice, y sobre los siervos y sobre las siervas se está habilitando los ministerios, tanto como hombre como mujer. Si alguno no está de acuerdo conmigo con eso, le pido a Dios que Dios se lo revele, pero a mí sí me lo reveló el Señor y al ministerio al cual yo pertenezco. Porque en el Antiguo Testamento no había un llamamiento para las mujeres, porque la circuncisión era solo para varones en el prepucio. Ahora Dios ya no hace circuncisión en el corazón, sino todo es circuncidado en el corazón. Entonces se establece y entonces las hermanas pueden ejercer. Tan siquiera las hermanas hubieran dicho amén, ¿verdad? Gloria a Dios.
No sé si me di a entender, hermana Cristi, pero voy en ese desarrollo porque ya hablé de cómo el Padre establece a los profetas del Antiguo Testamento, cómo nuestro Señor Jesucristo hace la función después de la partida del profeta Juan el Bautista. Él hace la función profética en ese momento, evangelística, apostólica. Él hace esa función. No es hasta que Él se va a ir, entonces nos deja a entender que el Espíritu Santo iba a venir. Porque es después de esto que llaman al otro apóstol. No me quite mucho el tiempo. Miren pues. Entonces, mire esto. Va a venir el Espíritu Santo y van a ser testigos, me dice, en Jerusalén y en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Cambió la dispensación, cambió el orden. Los profetas del Padre le profetizaron a Israel, hasta Juan. El Señor Jesucristo, estableciendo el orden profético en sus días, nos muestra que Él le profetizó a Israel, porque Él dijo, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén, porque Él sabía que Él iba a morir, dando a entender una dispensación nueva. No sé si me estoy dando a entender, hermano, por favor dígame amén. Entonces los profetas del Antiguo Testamento profetizaron y murieron en Jerusalén. No salieron a las naciones. El Señor Jesús tampoco salió a las naciones, sino le predicó a Israel, a las ovejas perdidas de su Padre. Pero ahora que Él se va, entonces ya viene y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y de ahí se van a ir a las naciones. Eso quiere decir que los profetas del Nuevo Testamento ya no le profetizan a Israel, sino profetizan a la iglesia que está metida en las naciones. Eso es lo que quiere decir. Es tremendo eso, hermano. Hoy sí. Por eso es que el diablo me quiso estropear el mensaje, pero que el Señor lo reprenda. Aunque sea tarde, pero llegó el mensaje. Mire, usted siéntase como Daniel, que estaba orando. Padre, ¿y por qué no hubo programa de crónicas? Como no empezó a las 5:30, pero sí empezamos a las 6:30, así que aguántese un cachito. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el libro de Hechos capítulo 1? Cómo el ministerio profético va a ministrar a una nación espiritual. Entonces, nos damos cuenta entonces que los profetas del Nuevo Testamento van a ser usados por el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo en ellos. Ahora, miremos otro punto más abordado. Miremos entonces a los profetas del Antiguo Testamento en parte, antes de desarrollar esto. Miren lo que dice Lucas 13:32. Y Él les dijo, vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios, oiga, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Y luego dice, sin embargo, yo debo de seguir mi camino. Está hablando el Señor Jesús. Hoy y mañana y pasado mañana. Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, una de las cosas que culminó en la dispensación de Juan fue que los profetas del Antiguo Testamento, el Padre, murieron en Jerusalén. Y entonces eso nos está hablando de que los profetas del Nuevo Testamento ya no mueren en Jerusalén, sino pueden morir en las naciones. Entonces mire esto, 13:34, y Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ministerio profético no es muy grato a la gente. Que el ministerio profético verdadero incomoda a la gente, pero trae una gran bendición. Ahora, obviamente, yo he hablado de esto, el profeta del Nuevo Testamento está para capacitar, no para andar regañando a la gente, ni maldiciendo a la gente, ni para estar sangoloteando a la gente. No, está para capacitar, catartizar, edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuántas veces quisiera juntar a los hijos como la gallina a sus pollinos debajo de sus alas? Y no quisieron. Entonces nos habla Lucas capítulo 3 que los profetas del Antiguo Testamento morían en Jerusalén. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento estaban bajo una cobertura, bajo una autoridad. ¿Por qué dice eso? Porque los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Padre, profetizaron bajo la autoridad del sacerdocio arónico
o levítico. Depende del tiempo y la época que estamos hablando. Segundo, nos damos cuenta, según Lucas 13, lo que le acabo de leer, los profetas del Antiguo Testamento morían en una ciudad o una nación que se llama Israel. Tercero, los profetas del Antiguo Testamento tenían que ejercer adoración. Porque no crea que solo porque eran profetas, megaprofetas, no llegaban al culto a adorar a Dios. Claro, todos tienen que llegar a adorar a Dios. Entonces los profetas del Antiguo Testamento adoraban 3 veces al año en el templo. Iban al templo a adorar. Ahora, y cuarto, los profetas del Antiguo Testamento profetizaban la verdad y decían cosas que iban a ser buenas y que iban a ser malas. Y ejercían bajo el dominio y la influencia no solamente del sacerdocio arónico, sino también de reyes. O sea, estaban bajo una cobertura. Por eso yo no entiendo ahora a personas, perdón por lo que voy a decir, no se sienta ofendido nadie, sino si sos profeta y no tenés cobertura, tenés que buscar una cobertura, tenés que meterte bajo el sacerdocio de Melquisedec. No hay un cambio. Ahora mire esto. Los profetas del Nuevo Testamento, para ir terminando, me faltan 3 minutos para llegar a 50, entonces voy a ir adelantando. Juan 4:20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Mire qué tremendo. Regreso con lo mismo. Los profetas, entonces, ¿dónde adoraban? En Jerusalén, en el monte. ¿Dónde adoraban? En Jerusalén. Tenían que ir a adorar a Jerusalén. Entonces se sabe, aquí está el diálogo entre la samaritana y el Señor Jesucristo. Y entonces en el 4:20 le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Mire el cambio que hace el Señor para los profetas o los 5 ministerios del Nuevo Testamento. Mire, aquí es donde hay un cambio. Juan 4:21. Jesús le dijo, mira mujer, cree lo que te digo. La hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Estaba diciendo, va a haber un cambio. Ahora la adoración va a ser en las naciones y el ministerio profético va a ministrar una nación espiritual que está en todas las naciones. Y luego dice, entonces, ¿adoran? Sí, los del Nuevo Testamento, sí. ¿Bajo qué orden sacerdotal están? Según el orden de Melquisedec, Hebreos capítulo 3 o capítulo 9, Hebreos explica el orden de Melquisedec. Capítulo 7 también. Entonces los profetas del Nuevo Testamento están bajo una cobertura sacerdotal, espiritual, en el orden de Melquisedec. Luego, ya no pueden únicamente morir en Jerusalén. Los del Antiguo Testamento sí, pero los nuevos no. Ahora pueden morir fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya no se le predica a una sola nación, sino se le predica a naciones. Luego, mire esto. Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas. Mire cómo hay un cambio. Este tenía 4 hijas. Estaba hablando del relato de Felipe, el evangelista. Este tenía 4 hijas. Entre comillas, hay apóstoles y hay evangelistas en el Nuevo Testamento, y ahorita le voy a mostrar un versículo donde hay profetas. Para aquellos que les gusta estar molestando, dicen allá va, que no hay profetas. Este tenía 4 hijas vírgenes. Hablando de las hijas de Felipe, que profetizaban. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quedó grabada la profecía de ellas? ¿Qué profetizaron? ¿Por qué describe que había una virginidad y que profetizaban? ¿Por qué describe la Escritura eso? ¿Y por qué no dicen las profecías que daban? Porque ya ellas empezaban a ejercer el don de profecía. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Estoy hablando en Hechos capítulo 21. Ya había pasado la llenura del Espíritu Santo, ya la mujer había sido habilitada. Aleluya. Por eso es que ahora a las mujeres hay que ponerle un regulador, porque les gusta profetizar, y gloria a Dios que lo hacen bien. Y si alguna vez pues necesitan un tipo de corrección poquito, ahí les vamos a ayudar para que lo hagan mejor. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y entonces el 21:10 dice, y deteniéndose ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Capítulo 21 de Hechos. Hay una pregunta acá, gloria a Dios. Hermana Cristi dice, Melquisedec
es Dios mismo, pastor. Según Hebreos capítulo 9, en el 7 y también en el 3, todo describe que Jesús es Melquisedec. El Señor Jesucristo es Melquisedec. Por eso el sumo sacerdote Melquisedec es el que entra a quemar incienso al tabernáculo eterno. Porque eso fue lo que dijeron a Moisés, ¿va? Lo que ves lo que viste que se hace en el cielo, hace uno igual en la tierra, y obviamente esa era la función. Ahora no hay un templo hecho de manos, pero sí está el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. Pero el que lleva la sangre del Cordero, él mismo es Cristo. Entonces Jesucristo es Melquisedec según el libro de Hebreos. Bueno, entonces vemos a profetisas, hijas de Felipe, ejerciendo el don carisma, pero vemos aquí en el 21:10 que aparece un profeta que no fue llamado como el Padre, como los profetas del Padre, sino ya es llamado por el Espíritu. Ahora no dice cómo fue su llamamiento, pero había que ir a estudiar a este profeta. Entonces, mire, deteniéndose ahí varios días, descendió a Judea cierto profeta llamado Agabo. En el 21:11, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se lo ató a manos, hizo un acto profético. Y a veces la gente se enoja porque uno hace actos proféticos por el Espíritu. Algunos pues se burlan, ¿va? Porque piensan que es una payasada, pero reprendo. La Biblia describe que el Espíritu Santo nos da impulsos para hacer cosas, ¿va? Siempre y cuando hay que tener cuidado para no salirse de un orden y se vea desorden. Quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo hizo un acto profético, se lo ató a las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Y dice que algunos se pusieron tristes por Pablo, y Pablo sabía que el Señor Jesucristo lo había llamado al ministerio apostólico. No vio a Jesús, pero sí vio una voz que le hablaba. Esto nos tiene que llamar mucho la atención, porque muchos piensan que porque no apareció el Señor Jesucristo a una persona, no es profeta. No, Pablo no lo vio. Pablo al que vio fue a Esteban, cómo lo apedreaban. Pero Pablo oyó una voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Está hablando el Espíritu Santo. No vemos al Señor, pero el Espíritu Santo nos está hablando y nos está haciendo llamamientos. Ahí el Espíritu Santo, el Señor Jesús, llama a Pablo y le da su llamamiento, y en su llamamiento le dice: Saulo, por causa mía vas a padecer mucho, vas a sufrir mucho. Porque el llamamiento de Pablo era grande. Ahora Pablo me llama mucho la atención porque él sabía, cuando le profetizó a Agabo, él entendía que él iba a morir por Cristo. Pablo ya sabía que él estaba condenado a muerte por Cristo. Por causa de él, él quería padecer los padecimientos de Cristo, lo que dice alguna de sus epístolas, ¿va? Pablo dice: he llegado a tener toda la revelación, pero me falta una cosa, quiero llegar a conocer la muerte y la resurrección de Cristo. El poder que sale de la resurrección, dice Pablo, hermano. Y ahora algunos son, porque tienen un medio cachito de conocimiento, ya se sienten Pablos. No, hombre, mire el nivel que tenía este hombre. Bueno, regreso a la carga porque no estoy bravo con nadie, sino solo lo que quiero es que se dé cuenta cómo hace la función del Espíritu Santo ahora, utilizando a los profetas. Entonces, Agabo, el profeta Agabo, hablaba sin gobernar a las personas. Él profetizaba, pero no era una obligación. Pablo pudo haber dicho y discernió la profecía y haber dicho: este tiene razón porque ya me lo profetizó el Señor, solo me lo está recordando. Y entonces Pablo dijo: no, yo no voy a ir, no me hagan que me ponga a llorar ahí porque verlos llorar a ustedes. No, yo voy a ir porque ya el Señor me habló que tengo que ir a Jerusalén y ahí voy a ser vituperado. Entonces Agabo le profetizó sin gobernar. Agabo y los profetas del Nuevo Testamento se someten a los apóstoles. Ya no hay reyes, porque ahora es una nación de reyes y sacerdotes, pero ahora Dios establece el ministerio apostólico.
Por eso hubieron apóstoles el apóstol del Padre, Cristo. El libro de Hebreo lo explica. Los apóstoles del Cordero, los 12. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay un conteo. Haciendo las sumas, hay aproximadamente 21 apóstoles que describe el Nuevo Testamento, solo que hay que estudiarlos y mostrárselos. Pero hay gente que dice, ya no hay apóstoles. Entonces, ¿quién va a perfeccionar a la iglesia, digo yo? ¿Acaso no dice pues que los 5 ministerios quedaron para perfeccionar, catequizar, edificar a la iglesia hasta que llegue a la perfección? Y la iglesia no ha llegado a la perfección, hermano. Yo volteo a ver a la iglesia bendita del Señor porque Él pagó con su sangre, pero a veces la veo metida en fiestas paganas, hermano. Digo yo, no han podido entender que el arbolito no es una celebración de Dios, hombre. Digo yo, ¿a qué horas se van a perfeccionar estos? ¿A qué horas van a llegar? Entonces se necesita que haya un ministerio apostólico, profético, evangelista, pastor y maestro. Entonces aquellos que dicen que no hay profetas ni apóstoles, pues que ellos ejerzan como ellos vean. Pero la Escritura claramente dice que los 5 ministerios, los ministerios están para ayudar a la iglesia. Entonces, pero los profetas tienen que someterse a una autoridad. Ya para ir terminando, porque lo veo muy serio. 1 Corintios 12, 28 dice, y en la iglesia Dios había designado primeramente apóstoles, profetas y en tercer lugar maestros. Luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones. Entonces hay un orden que Dios deja para que haga una función el ministerio profético. Someterse a una autoridad. Hechos 11, 28, para ir terminando, no sé si quiere hacer alguna pregunta, hágala con toda tranquilidad. Dice Hechos 11, 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, otra vez el profeta, daba a entender por el Espíritu, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Entonces, vemos entonces que sí había una función, que sí había algo, que sí había una función a la cual ellos habían sido llamados. Entonces, hay una pregunta acá, César Mazariegos, una pregunta, hermano rapto o pastor tal vez, una pregunta, hermano, ¿rapto y arrebatamiento es lo mismo? Pregunto porque muchos teólogos dicen el rapto de la iglesia y otros dicen que el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que al estudiar las palabras originales, yo lo he explicado los viernes cuando hablamos acerca de temas escatológicos, que existe una venida de regreso del Señor Jesucristo que tiene 2 funciones y hay 2 palabras a las cuales se refiere venida. Hay una palabra que quiere decir venida, que en griego quiere decir parusía. Hay otra palabra en griego que quiere decir venida, que quiere decir epifanía. El Señor Jesucristo dijo que iba a regresar en 2. Él viene, pero va a haber una faceta de su venida, porque el Señor Jesucristo primero, según 1 Tesalonicenses 4:16, que ahí es donde aparece la palabra que quiero explicarte, si alguno lo puede poner ahí, por favor, 1 Tesalonicenses 4:16, 17, desde el 15, 16, 7, si alguien me puede, por favor, poner ese versículo ahí para poder explicar y ampliar más esto. Entonces ahí está diciendo que y el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y trompeta de Dios, pero unos versículos atrás dice que el Señor viene con trompeta de Dios, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos transformados y llevados a las nubes. Nosotros, de alguna manera, no teológica, sino una manera de poder enseñar, entonces explicamos que de la tierra al cielo hay un traslado. Del cielo para la casa del Padre, ahí está el
Arpazo en griego quiere decir arrebatamiento. Rapto, le han dado ese término, pero yo prefiero mejor lo que dice la Escritura. No sé si me expliqué, poneme amén o no. Entonces, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, gracias hermanos por poner el versículo, no sean así conmigo. No sé si te di, me expliqué, hermano César Marroquín, por favor, si me puedes escribir. Nadie, no hombre, usted la verdad que hoy sí está dormido. Gracias, Pastor Guillermo. Primera de Tesalonicenses 4:17, entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Me puedes poner el de más? Bueno, somos llevados de la tierra al cielo. Por eso dice, y nos juntaremos con Él en el cielo. Y de ahí es el arpazo, el arrebatamiento. Entonces, ¿por qué razón? Porque muchas personas piensan que toda la iglesia va a ser arrebatada. Y tengo versículos bíblicos que describen que no toda la iglesia va a alcanzar el nivel de novia. Ahora la teología enseña su función, pero gracias al Espíritu Santo nos muestra en realidad cuál es el orden. O sea, yo no estoy en contra de los teólogos, pero yo prefiero mejor que el Espíritu Santo nos enseñe. Entonces, no sé, en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con nosotros. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:16 o 17. Entonces, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él. Siempre. Entonces, aquí hay muchas cosas que explicar porque te digo, está una venida parucía que le llaman la venida en secreto, que el Señor no baja a la tierra, sino que se queda en las nubes. Luego, surgen 7 años del gobierno del anticristo, porque mientras en la tierra haya tribulación y gran tribulación, las bodas del Cordero estarán ejerciéndose arriba. No es hasta cuando Apocalipsis 1:7 describe que el Señor viene en su epifanía y todo ojo le verá. Entonces el Señor no va a descender primero y todo ojo lo verá, sino primero Él va a tomar a su novia en secreto. Entonces cuando la iglesia suba a las nubes, nosotros se nos ha enseñado que ahí va a ser el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo van a haber galardones y van a haber correcciones. Y ahí entonces escogen a la novia y es arrebatada. ¿Querés versículo bíblico para esto? Apocalipsis capítulo 12, en el 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí hay una mujer que está en el aire con un dragón batallando para devorar al hijo que va a ser arrebatado. Luego dice que el hijo es llevado, arrebatado, pero la mujer se queda y baja a la tierra. Esa mujer que aparece embarazada es toda la iglesia que está en las naciones, pero solo una es arrebatada, la que está dentro de su vientre, pero la demás la bajan a la tierra y ahí va a ser sustentada 3 años y medio, y el anticristo va a estorbar su vida de aquellos que descendieron. Entonces todavía no la hemos hecho, hay mucha función que hacer, por eso la iglesia necesita los 5 ministerios para ser catequizados. No sé si me expliqué, hermano, dígame amén, si no, oramos, ¿verdad? ¿Qué le parece? No hay más preguntas. El hermano César Marroquín dice, sí, gracias, pastor. Bueno, espero te haya servido esta respuesta. Hagamos entonces una oración para ir terminando. Padre que estás en el cielo, Señor, nosotros te damos gracias
bendecimos tu nombre, agradecido, Señor, porque tú nos bendices y nos guardas. Te ruego, Señor, que esta palabra venga sobre nosotros de una manera poderosa y que podamos entonces comprender y discernir los tiempos y las órdenes de Dios conforme al ministerio profético. Señor, yo te doy gracias, te bendigo tu nombre, Padre, y te ruego que esta palabra fluya como agua sobre esta ciudad de Pandel, y aquellos que me miran a través de las redes sociales, también ellos puedan ser alimentados de esta palabra. Yo te ruego, Señor, que los bendigas y los guardes en el nombre de Jesús. Así que, mis amados hermanos, les agradezco por su comprensión y por su espera. Perdonen por el tiempo. Que Dios me los bendiga y nos vemos el otro martes a las 5:30. Hoy sí me voy a procurar estar más temprano. No que haya venido tarde, sino que algo falló, pero gloria a Dios, me gocé. Así que Dios me lo bendiga y nos vemos el otro martes con ayuda del Señor Jesús.